Amigos televidentes, ¿qué tal? De nuevo con su programa, Una Entrevista con Dios. En este momento damos lectura a las Sagradas Escrituras. Y la misma se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 2, del 1 al terminar. Hebreos, capítulo 2, del 1 al terminar. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos dilicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repentinamente y recibimientos del Espíritu Santo según su voluntad, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de sus manos. Todo lo sujetó bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándose por la aflicción, el autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser todos semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por esta tu palabra. Danos sabiduría, danos entendimiento para entenderla. Que la fiel audiencia pueda entender, Señor,
de esta salvación tan grande que no se puede descuidar. Toma control, Señor, y ten misericordia de nuestras naciones, nuestros gobiernos. Ten compasión de los seres humanos, especialmente de tus hijos, de tu pueblo, Israel, y lo lavado y redimido por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. De nuevo con todo su programa, Una Entrevista con Dios. Es para mí un placer y un privilegio traer el tema que tenemos en este momento. Cuidado con las falsas doctrinas porque no son de Dios. Oiga bien el tema. Cuidado con las falsas doctrinas porque no son de Dios. Entonces es lo que aquí el escritor de los Hebreos nos está dando a entender, que hay que tener un cuidado porque hay una salvación tan grande que Dios, por su amor, por su bondad, por su misericordia, estableció la salvación a través de la muerte de Jesucristo. Entonces hay mucha doctrina por ahí que se dice que son ellos. El Señor dijo en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo que tuviésemos cuidado, que no fuéramos engañados por la razón de que iban a venir falsos Cristos, falsos profetas, ¿sí? Que iban a engañar a muchos, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces, por eso es el tema. Cuidado con las falsas doctrinas, porque no son de Dios. ¿Debe? Entonces, ya aquí leímos que el falso, el mentiroso, el engañador, se llama Satanás. Él es el padre de mentira. Entonces, todo lo que no es de Dios pertenece al enemigo. Y Satanás y junto a sus ángeles, dice la Biblia, que van a ser lanzados al lago de fuego. Quiero que ustedes entiendan que hay un lago de fuego donde todas las obras, como dice San Pedro en el capítulo 3, segunda carta de Pedro, capítulo 3, de 7 en adelante, dice que todas las obras que estamos viendo, juntas con las obras de los hombres impíos y este mundo, están reservados para ser lanzados en el lago de fuego. En el capítulo 21 también de Apocalipsis, ¿entiendes? También habla el Señor en el capítulo 20 de que Satanás, la bestia, el falso profeta y todo lo que no está inscrito en el libro de la vida van a ser lanzados al lago de fuego. ¿Usted ve? Hay un lago de fuego. Entonces es muy importante que entendamos esto. Hay 3 clases de infierno, si usted no lo sabía. Y por eso mucha gente se confunde con las falsas doctrinas. ¿Entiende? Está lo que se llama Tártaro. Tártaro es un hoyo, se llama ahuecar. Tártaro es el lugar donde se entierran los cadáveres. Cuando la persona muere, ¿entiendes? Entonces el cuerpo lo llevan a un lugar que le llaman lápida o le llaman tumba o le llaman el sepulcro. Eso se llama Tártaro, un hoyo, ahuecar, que es oscuro. Está el segundo, ¿entiendes? Que es Gergena. Gergena era el valle de Hinón, donde se quemaba toda la basura del pueblo. Ustedes, como aquí en los países que se recogen X días, se recogen las basuras y se las llevan entonces para quemarla. La llevan a un basurero, ¿entiendes? Y ahí le pegan fuego. Entonces eso se llama Gergena, ¿Debe? Y en hebreo hay otra que se llama Seol, ¿entiendes? Que también es donde van las personas. Entonces es muy importante entender aquí que ahora Gergena, o lo que el Señor dijo, el lago de fuego, ahí va a ser lanzado Satanás y todo el pecado, toda la inmoralidad, el anticristo, todo van a ser lanzados allí. Todas las personas que viven en falsas doctrinas. ¿Y qué es una doctrina? Sí, son enseñanzas, puede ser bíblicas, como puede ser histórica o teórica, o de una institución, ¿entiendes? Por ejemplo, el comunismo, el socialismo, tiene sus propias doctrinas, sus enseñanzas, para guiar, educar a sus feligreses, a los niños, a los adultos, ¿me entiendes? Dependiendo el concepto. Entonces, eso se le llama doctrina o enseñanzas. Entonces, están las enseñanzas bíblicas, ¿entiendes? Que se le llaman doctrina. ¿Por qué? Porque es para capacitar, para instruir, para que el hombre sea perfectamente enteramente para toda buena obra. ¿Te ve? Entonces Dios, a través de su Hijo amado, estableció esta doctrina importante, se llama enseñanza, enseñanzas bíblicas o guiadas por el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice, ¿me entiende? Que tenemos cuidado, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 4, del 1 en adelante, dice, pero
el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos muchos van a apostatar de la fe escuchando a doctrina de demonio. Oiga bien, la doctrina aquí. Escuchando a la doctrina de demonio, enseñanzas de demonio, que se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, que teniendo cauterizada la conciencia, van a prohibir muchísimas cosas. ¿Usted ve? Entonces son doctrinas o enseñanzas para educar, para que la persona aprenda. Entonces, muy importante, pero aquí cuando hablamos de doctrina bíblica, estamos hablando acerca de las enseñanzas a través del Espíritu Santo. Estas son enseñanzas bíblicas. Y hay mucha gente que son falsos, que se hacen pasar como que son maestros y son falsos maestros. Por eso aquí hay que saber cómo analizar, ¿entiendes? De acuerdo al tema. Repito, para los que entraron tarde, el tema que tenemos es cuidado con las falsas doctrinas porque no son de Dios. En el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, y verso 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Te ve? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 6, el mismo Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor es la verdad. Él es la vida. Él es el camino que conduce al Padre. Las falsas doctrinas te conducen a Satanás, que va a ser lanzado al lago de fuego. Entonces es muy importante que poniendo aquí. Entonces, ¿cómo yo sé que esto es una falsa doctrina? Bueno, si tú buscas 1 de Juan, capítulo 4, del 1 al 6, va a encontrar. Vamos a leerlo. Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 4, del verso 6 en adelante, para que del 1 al 6, para que pueda entender lo que estamos diciendo. 1 de Juan, capítulo 4, del 1 al 6, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y ellos son del mundo. Por esto hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Te ve? Entonces, falsa doctrina son espíritus de error. Que es el anticristo. Todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Eso es falsa doctrina. Son muchas personas que niegan el nacimiento de Cristo virginal. Cristo nació de acuerdo, ¿me entiendes? La Sagrada Escritura, por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació humanamente. Cuando María estaba en su casa y todo, el ángel Gabriel vino y le dijo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Oye bien, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Y María dijo, pero ¿cómo puede ser eso? Porque yo no conozco varón, o sea, yo no he tenido ningún sexo. Ella estaba comprometida con José, pero todavía no podía tener sexo. ¿Tú ves? Porque tenía que ir a la ceremonia y cuánta cosa. Entonces, por eso el Señor viene a través del ángel y le da la salutación. Y el ángel le dice, no te preocupes porque lo que viene es del Espíritu Santo. Todavía no puede. Y ahí el Espíritu Santo alumbró el vientre de María. Déjame decirle también que muchas mujeres, cientos de mujeres, estaban esperando ser ella la escogida. Y no salían del templo como Ana y muchísimas mujeres, ¿me entiendes? Que no llegaron a casarse porque la profecía decía que nacerá de una virgen, o sea, de una mujer señorita,
de una señora, una persona que no había tenido sexo con nadie, y que tenía que ser pura, tenía que ser temerosa de Dios, y descendiente también de David, tenía que venir de ahí, de la tribu de Judá. Había unos cuantos requisitos que decían, y por eso todas estas mujeres, ¿te entiendes? Decidieron meterse en el templo y no salir de allí, porque querían ser escogidas. Sin embargo, María estaba en su casa, haciendo lo que hacer y cuantas cosas, ahí viene el ángel de Dios. Porque Dios sabe, Dios conoce el corazón, Dios conoce el futuro de toda persona. Entonces ahí que tenemos que entender bien la sana doctrina. Tiene que ser una mujer virgen, señorita, en otras palabras, una mujer pura, una mujer que no fuera pecadora, que temerosa de Dios, que guardara los mandamientos. Y eso era María, y que era descendiente también de David. Entonces, todas esas cosas tenían que venir. Por eso, Jesús nació, se hizo hombre. Y eso es lo que dice aquí, en este libro de los Hebreos, capítulo 2. Óigame bien, Hebreos capítulo 2, del 1 al 18, dice claramente, ¿entiende?, que Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo, que fue humano, que como los hombres participaron de carne y sangre, Él participó de los mismos. Entonces Dios mismo se hizo hombre, se humanizó. Nació, tuvo 9 meses María, tal como usted y como yo, 9 meses en el vientre. Nació humanamente, Él se despojó de todo. Dios se despojó de todo, se hizo hombre, se humanizó. Entonces, todo aquel que no confiesa que Jesucristo vino en carne es una falsa doctrina. Ahora mismo, los judíos, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió, niegan el nacimiento virginal de Jesús. Dice que el Mesías no ha venido y están esperando el Mesías. Ellos niegan que Cristo vino y que no es hombre. Óigame bien, todas esas cosas. Es decir, que eso es falsa doctrina. O sea, estoy aclarando bien, falsa doctrina. Ellos cumplen todos los mandamientos de Moisés, pero no entendieron lo que dijo Moisés. Y por eso ellos niegan el nacimiento virginal de Jesús y dice que no ha venido y que está esperando. Muy importante entender eso. Eso es que falsa doctrina. Eso es quién es el anticristo. Ya hemos leído ahorita en 1 Juan 4 que este es el anticristo. Y el Señor dice, probad los espíritus. Estamos diciendo cómo conocer una falsa doctrina. Dice ahí, probad los espíritus para ver lo que son de Dios y lo que no son de Dios. ¿Me estás entendiendo? Hay que conocer los espíritus. ¿Y cómo yo puedo conocer los espíritus si es de Dios? No. Ya leímos ahorita en 1 Juan capítulo 4. Si usted tiene el Espíritu Santo, tendrá discernimiento. Entonces, número 1, el que confiesa que Cristo ha venido en carne es de Dios. El que niega no es de Dios. Y a este se le llama el anticristo. El que escucha la palabra y la recibe es de Dios. El que escucha la palabra y la rechaza no es de Dios. Se llama espíritu de error, o doctrina falsa. Le hago énfasis para que entiendan el mensaje de Dios que nos dice que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tenemos que tener cuidado porque hay muchas falsas doctrinas, muchas. Son muchos hombres y mujeres y todo que salen a predicar. Hay muchas iglesias que salen a predicar y tienen doctrina de demonio. Como ya leímos ahí en 1 Timoteo capítulo 4, dice doctrina de demonio. ¿Te ve? Un demonio es un espíritu inmundo, es un espíritu caído que se rebeló contra Dios, que Satanás lo conquistó. Si usted va a Judas capítulo 1 se va a dar cuenta los millones de ángeles caídos que Satanás cogió para rebelarse contra Dios. Entonces, todo lo que es rebelión, todo lo que va en contra de Dios es falsa doctrina. No es de Dios. No importa que hagan milagros, que hagan otras cosas, que prediquen, que la iglesia esté llena. No. Si no se sujetan a la voluntad de Dios, si no son guiados por el poder del Espíritu Santo, es doctrina falsa. Es doctrina de demonio. Y la aparta a usted de la verdad. Todo lo que no es bíblico, todo lo que contradice la Biblia es doctrina falsa. Tiene que tener cuidado. ¿A quién usted escucha? Hemos leído en este capítulo 2 del libro de los Hebreos. ¿Entiende? Y nos dice que tenemos que tener cuidado de estas falsas doctrinas, de estas personas que no están andando conforme a la palabra de Dios, que son espíritus mentirosos. De acuerdo a 2 de Corintios, capítulo 11, del verso 12 en adelante, dice que Satanás se viste como ángel de luz. ¿Usted ve? Se disfraza. Eso es falsa doctrina. Cuando las personas no son transparentes, cuando no hablan la verdad,
se disfrazan, se ponen un disfraz. El mismo Señor Jesucristo también lo dijo claramente. El Señor dijo, lobo vestido de oveja. ¿Ustedes son lobos rapaces? Y se visten de oveja para conquistar las ovejas y matarlas y comérselas. Y así hay muchos lobos. Pablo le llama mutiladores del cuerpo. Le llama perro. Pedro le llama cerdo. Él dice que el perro vuelve a sus vómitos y el cerdo a su posilga. ¿Usted ve? Eso es falsa doctrina. En otras palabras, que cuando usted dice una cosa y vive otra, usted es un falsante, tiene solamente una apariencia. Se hace pasar que es. Dice San Juan, no son todos los que están, ni están todos los que son. El mismo Señor dice en el capítulo 7 de San Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Usted ve, hay mucha gente que dicen Señor, y hacen milagros y hacen cuantas cosas y predican muy lindo, muy lindo. Son una perorata, ¿me entiendes? Hablan tremendamente y con un verbo, con un léxico terrible. Y todo el mundo se queda con la boca abierta. Pero en verdad, ¿está hablando la cosa de Dios? ¿O solamente son palabrería que engañan? ¿Y cómo yo sé esas cosas? Probando los espíritus. El Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos, dice en ese capítulo 7 de San Mateo, muchos dirán en aquel tiempo, Señor, porque en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Óigame bien. Y el Señor le dirá, apartado de mí, maldito, al fuego eterno que nunca os conocí. Oiga, pero hicieron un milagro, hablaron en nombre de Jesús. No todo el que dice Señor, no todo el que predica es hijo de Dios. Señor lo dice allí, falso profeta que vendrá. Vaya a Mateo 24 para que se dé cuenta. Falso profeta, falso Cristo, que van a engañar a muchos. ¿Usted ve? Entonces, ¿eso es qué? Doctrina de demonio. No es doctrina bíblica. Contradice. Satanás sabe Biblia, ¿sabe? Satanás sabe Biblia. Así que tengan cuidado. Pero la malinterpreta. Ese la citó. Si usted va al capítulo 4 de San Mateo, él le citó cuando el maestro acababa de terminar un ayuno de 40 días y 40 noches. Satanás vino a tentarlo y a decirle, convierte esa piedra en pan. Como tú eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. El problema no era si Jesús la convertía, porque el Señor podía hacerlo. El Señor de 5 panes oró y multiplicó. Y comieron 5,000 en una ocasión y otras 7,000. Y sobraron, ¿me entiende? Muchísimo. De 5 panes solamente, para que se dé cuenta. El Señor puede hacerlo. Pero el punto era obedecer la voz de Satanás. Y el Señor no podía obedecer. El que le dio no obedece a Satanás. ¿Qué pasó con nuestro primero padre? En el capítulo 3 del libro de Génesis. Escucharon a Satanás. No escucharon a Dios. Doctrina de demonios. Satanás vino a ellos y lo tentó. Y el Señor le había dicho, de todos los árboles del huerto pueden comer, salvo aquel que está en el centro. No coma de ese árbol, porque el día que comiere va a morir. Satanás se disfrazó como amiga de la mujer. Es una serpiente, como amiga de ella. Con que Dios ha dicho que no puede comer de ningún árbol. Y el Señor, Eva le dijo, no, te ve. O sea, él no sabía cuál era el árbol, pero la tentó, le tiró una trampa para que ella cayera y le dijera dónde era el árbol, porque el Señor había dicho, no te acerques, no toques y no vea y no coma. Pero Satanás quería llevarla allí, que eso es lo que hace, le mete ideas, pensamientos que aparentemente positivos. Por eso que los hijos de Dios no son positivos ni negativos. Que mucha gente dice, no, que tú eres muy negativo, no, que tú eres positivo. No, el hijo o la hija de Dios ni es negativo ni es positivo. Es espiritual. Si usted va a 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, porque tiene la mente de Cristo. ¿Usted ve? Entonces el hombre natural no percibe estas cosas. Hay que estar espiritual. Entonces ahí donde Satanás viene para que la mujer carga. Dios le dijo no coma. Satanás dijo mentira de Dios. Ustedes pueden comer. Si ustedes comen van a ser iguales a Dios. Le metió. Hay una idea equivocada. Falsa doctrina. Van a ser iguales a Dios. Nosotros no somos iguales a Dios. Que eso fue lo que Satanás trató.
En Ezequiel 28, él trató de ser igual a Dios, por eso Dios lo tiró. ¿Entiendes? Nosotros somos hijos de Dios, lavados y redimidos por la sangre de Cristo. No podemos igualarle a Dios. El mismo Jesucristo no se igualó a Dios. Siendo Dios, no se igualó a Dios porque él era hombre. Estaba haciendo la base de hijo, de padre, de hombre, humanamente. Y dice que no se igualó a Dios, por eso murió. ¿Viste dónde está aquí el punto clave de entender? Pues entonces Satanás le engaña. Y ella entonces le dice, no. De este que no podemos. Óigame bien. Señor Dios, no toque, no vean y no coma. No te acerques. Satanás le llevó allá para probarle. Le metió ¿qué? Una mentira. Con que no pueden comer de los árboles. No, de todo podemos comer, le dice ella. Pero de este, le llevó allá. Es de la astucia. Le llevó allá. Y ella vio el árbol. Dice ahí que ella vio que el árbol era agradable para tener sabiduría, bueno para comer. O sea, la hipnotizó. ¿Sí? O sea, hay que tener cuidado. Aléjese de la falsa doctrina. Cuidado con la falsa doctrina. Ya ella estaba supuesta a cortar inmediatamente cuando estaba contradiciendo a Dios. Entonces eso pasa con la palabra. Son mucha gente que contradicen a Dios. Usan la palabra, usan la palabra. Como Satanás que le citó la palabra. Le citó el Salmo 91. Porque escrito está. Tírate de aquí. Porque a sus ángeles mandarás. Para que tus pies no tropiecen en piedra. Óyeme bien. Le citó la Biblia. Pero el Señor nos dice ahí que se tirara. Él le añadió eso. Tírate para que tenga fama. O sea que él le malinterpreta la palabra. Convierte esa piedra en pan. Tú puedes hacerlo. Oye. No escuche a Satanás. No escuche doctrina humana. Ni doctrina falsa. Diabólica. Volviendo a 2 Corintios capítulo 11. Versículo 3 dice que él engañó a Eva. Dice Pablo allí que se preocupaba mucho porque si Satanás engañó a Eva, ¿cuánto más nosotros para que desobedezcamos a Dios? Entonces nuestros primeros padres pecaron por una falsa doctrina de que iban a ser igual a Dios, de que no iban a morir cuando Dios lo dijo, porque Dios no miente, Satanás miente. De acuerdo a San Juan capítulo 8, verso 44 en adelante, dice que él es padre de mentira y homicida. Entonces hay que ser espiritual para poder entender esta cosa. Si usted no es espiritual, no puede entender la Sagrada Escritura. Porque quien interpreta la Biblia es el Espíritu Santo. De acuerdo al libro de San Juan, capítulo 5, verso 39, el mismo Señor Jesucristo dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay que escudriñarla. Y dice Pedro, todas las Escrituras es inspirada por Dios para corregir, para instruir en doctrina, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto. Entonces, la inspiración que viene por el Espíritu Santo. Entonces, necesitamos el Espíritu Santo para discernir qué clase de espíritu nos está hablando. Porque somos espirituales y no carnales, ni negativos ni positivos. El hombre del mundo, el hombre natural, es negativo y positivo. Vea un carro, ¿por qué prende? Porque tiene una batería que tiene polo positivo y polo negativo. ¿Usted ve? Así que sí, que tiene pecado y tiene luz. Tiene tiniebla y luz. Usted ve, eso es lo que lo está diciendo. Bien. Entonces ahí entra el problema de mucha gente que practican pecado y viven en el Señor. No, el que está en Cristo es nueva criatura. El Señor dice ahí en el libro de Colosenses, capítulo 3, del verso 5 en adelante, haced morir lo terrenal en vosotros, y da una lista de 17 cosas. ¿Debe? O sea que es muy importante que dice la palabra de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice, sé santo en toda vuestra manera de vivir. Y el verso 16 dice, sé santo porque yo soy santo. ¿Debe? Como Dios es santo, exige santidad, pureza. Cuando Moisés iba subiendo al monte, allí estaba Jehová. Dios le dice a Moisés, quita la sandalia de tus pies porque el lugar que pisas tierra santa es. Cuando Josué también, que iban a destruir a Jericó, entonces es muy importante. Viene el ángel y le dice, quita la sandalia de tu pie, el calzado de tu pie, porque el lugar que pisas tierra santa. Entonces Dios es santo, entonces todos tenemos que ser santos.
Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Me estás entendiendo? Satanás no es santo. Satanás es perverso, corrupto, pecador. ¿Sí? Padre de mentira. Entonces todo lo que va a botar es suciedad. De la abundancia del corazón habla la boca. O sea que todo lo que usted vive, eso es lo que usted va a hacer. Si usted es santo, su corazón va a ser limpio. Por eso dice el Señor que tenemos que circuncidar el corazón, el prepucio de nuestro corazón. Ahí váyase a Marcos 7 para que se dé cuenta. ¿Me entiende? Del versículo 18 al 23. Que qué es lo que contamina al hombre. Y dice lo que sale del corazón. Y da una lista de adulterio, fornicación, mentira, engaño, pleito y orgía. Todas esas cosas salen del corazón y ¿qué hacen? Contaminan al hombre. Por eso Jeremías capítulo 4, verso 4, lo dice claramente. Circuncidad y quitad el prepucio de vuestro corazón. ¿Sí? Hay que circuncidar el corazón. ¿Y cómo podemos hacerlo? A través de la sangre de Jesucristo. ¿Usted ve? Si confesamos nuestros pecados, dice 1 Juan capítulo 1, versículo 7. Dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y el verso 9 dice, si confesamos nuestro pecado, Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se ve? Entonces ese corazón tiene que estar limpio para poder tener el Espíritu Santo, porque Él no mora en templo sucio. Entonces, ¿cómo yo puedo tener el Espíritu Santo además de eso? Bueno, ahí en San Juan capítulo 14, versos 15 al 17 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre para que le dé otro consolador, el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede ver ni conocer porque está en ustedes. Usted ve, el Espíritu Santo. Para poder tener el Espíritu Santo, tengo que amar a Jesús y tengo que guardar sus mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos del Señor? En el capítulo 15 de San Juan, ¿me entiende? Del versículo 8 hasta el 12, dice la palabra allí, que tenemos que llevar fruto, que tenemos que guardar sus mandamientos. Y el verso 12 dice, y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os le he amado. Óyeme bien. El mandamiento del Señor es amarnos como Él nos amó. No como usted quiera ser amada o amado. Usted tiene que amarlo como el Señor lo amó. ¿Y cómo fue? Que se entregó a sí mismo. Y pidió perdón. Dijo, Padre, perdona porque no saben lo que hacen. Perdonó, no usó venganza. Dios dice, mía es la venganza y yo pagaré a cada cual. Así que no podemos usar venganza. Tenemos que amar y perdonar. Señor dice ahí en Mateo también, Mateo 7, también dice que debemos nosotros levantar al caído, bendecir a los que os maldicen y orar por los que os persiguen. Y que no usamos mal por mal, sino que vencemos el mal con el bien. ¿Sí? Ese es el amor de Dios. 1 Juan capítulo 4, versículo 7 en adelante. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. ¿Sí? En esto consiste el amor, en que Dios nos amó primero. ¿Ve usted? Tenemos que amar como el Señor nos amó. Levantar al caído, dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que no sea tentado y caiga en el mismo error. ¿Te das cuenta? Tenemos que confesar nuestro pecado. Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Sí? Entonces viene el amor de Dios. En Gálatas capítulo 5, versículo 25, eso es lo que dice. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Tenemos que vivir y andar en el Espíritu, no en pecado. ¿Usted ve? Entonces hay mucha gente que doble vida. Con la boca dicen una cosa y con sus hechos dicen otra. Entonces ¿qué caen en la falsa doctrina? Porque eso es falsa doctrina. Hay que hacer transparencia. En Mateo 5:48 eso es lo que dice. Sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que nadie es perfecto, que nadie es justo. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Cuando usted viene a Jesucristo, se aparta del pecado, es lavado por la sangre de Cristo, cree en Cristo Jesús, usted es justificado, el Señor lo justifica. El hombre no puede justificarlo, el juez no puede justificarlo, el abogado no puede justificarlo, tu padre o tu madre no te puede justificar. Tu esposa o tu esposo no te puede justificar. El padre o el hijo no te puede justificar. Jesucristo, porque el único que murió en la cruz del Calvario, que derramó su preciosa sangre y que no cometió pecado, que Dios lo hizo pecador para que usted y yo fuéramos salvos, fue Jesucristo. Por eso Él nació, por obligarse al Espíritu Santo, se hizo hombre, se humanizó, vino en carne,
para vencer para la muerte, que el imperio de la muerte, que era Satanás, que tenía la llave, el Señor le quitó. Entró a la parte más baja. Y la tierra tembló a la presencia de Dios porque era su hacedor. Y salió victorioso. Entonces hay una puerta para todo aquello que han aceptado a Jesucristo. Cuando mueren, van a resucitar. El Señor lo dijo en el capítulo 11 de San Mateo, de San Juan. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque ya le venció. Entonces, cuidado con las falsas doctrinas, porque no son de Dios. Esas enseñanzas antibíblicas, esas enseñanzas humanas, pecadoras, mentirosas, esa educación que contradice la palabra, como Satanás que contradice las cosas de Dios, no son de Dios. Entonces, volvemos al capítulo 11 de 2 de Corintios, ¿entiendes? Versículo 12 en adelante, dice que Satanás se viste como ángel de luz para engañar. Dice que si eso es el cuanto más los ministros de Satanás, los agentes de Satanás, que se visten como ministros de justicia, ¿usted ve? Pero son diabólicos. Entonces, cuidado con la falsa doctrina, porque son mucha gente que está predicando desde los púlpitos de la iglesia y tratan de negar la palabra. Cualquier persona que niega la palabra, déjeme decirle que la palabra es una. El antiguo pacto es la enseñanza de lo que había de venir. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de ese antiguo. Entonces, que la Biblia es solamente una. Entonces, lo que dice en Génesis tiene que tener base bíblica en Apocalipsis, en todo, ¿me entiendes? Ahí que tenemos que entender. Y son mucha gente que están negando la palabra de Dios. Están enseñando muchísima doctrina, ¿entiendes? Por ejemplo, mucha gente niega que no hay la Trinidad porque malinterpretan, entonces falsa interpretan. Pero la Biblia dice que hay un hijo que nació por obra y gracia del Espíritu Santo y que fue crucificado y que murió. Ese es el hijo. Cuando vino a ser bautizado, tiene una voz del cielo que era el Padre que decía: este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Y dice que el Espíritu Santo venía como paloma y tiene tres. No son tres cabezas, sino que está representando la unidad como hijo, como Padre y como el Espíritu Santo. Entonces no podemos negar eso. Pero la falsa doctrina te dice que no, porque no creen que Cristo vino en hombre. Es por eso. Óigame bien. Por eso es que los judíos y muchísimos hermanos, ¿me entiendes?, que son judaizantes, niegan el nacimiento virginal de Cristo. Y por eso entonces dice que no hay Trinidad. Recuerde que Trinidad no son tres cabezas, es un solo Dios. Pero se manifiesta, ¿te ve?, en esa forma porque se hizo hombre. Para que usted y yo pudiéramos conocer a Dios a través del Hijo. ¿Están entendiendo? Por eso que en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que el Señor le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Te estás dando cuenta dónde que está el punto aquí? Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Se humanizó, fue hombre. Fue crucificado. Muerte de cruz terrible. Despreciado, escupido. Pero Jehová cargó en él, como dice Isaías capítulo 53, del 1 al 5, que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y por su llaga hemos sido curados. ¿Debe? Esas son doctrinas bíblicas. Doctrinas que no se puede quitar. Por lo tanto, cuidado con la falsa doctrina. Son muchas falsas doctrinas que están enseñando por ahí. Y están acotejando la Biblia. Están haciendo cosas, ¿entiendes?, que no es la Biblia, y la están malinterpretando para poder engañar. Ahora mismo, en varios estados, van a enseñar la Biblia. ¿Pero quién la va a enseñar? ¿Son gente que conoce la Biblia? ¿O cualquier maestro que estudió en la universidad las cosas, pero ni siquiera conoce a Dios? Entonces, ¿cómo va a enseñar? Pues va a venir falsa doctrina, van a ver. Le van a enseñar cosas ahí, doctrina falsa, para que practiquen cosas como hacían en Israel. Que la doctrina de idolatría, ¿entiendes? Acera, Baal, Baal-Zebú, Dagón. Todo esos dioses falsos hechos por el hombre se enseñaba y la gente lo adoraba. Entonces adoraban a Dios y adoraban también esto. O sea, cuando Dios sacó al pueblo de Israel con mano poderosa y todo, luego Aarón, ¿entiendes?, y Coré y unas cuantas gente hicieron un becerro
¿Y sabes cómo enseñaban? Este fue el Dios que te sacó de Egipto con mano poderosa. Oye, un becerro cuando fue Dios. Entonces tenían que ver estas cosas y seguían adorando estas cosas. Entonces es falsa doctrina. Cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto porque estaban en pecado y Dios entonces le mandaba serpientes para que lo picaran y murieran, pues entonces Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de metal, de bronce, y levántala en una cruz. Y todo el que la mirara iba a ser sanado, dando a entender que había que crucificar el pecado para ser libre la persona. Y el Señor lo dice ahí, en el capítulo 3 de San Juan, del verso 12 en adelante. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Te ves? Entonces Cristo cargó el pecado de todos nosotros y había que crucificarlo. Dios mismo, porque había que matar el pecado. ¿Sí? El control, eso es espiritual, que la gente no entiende. Eso es doctrina bíblica. ¿Y sabe qué hacía entonces el pueblo de Israel? Que después de Moisés siguieron adorando esa metal. ¿Entiendes? Esa serpiente de metal. La adoraban, ¿entiendes? Porque eran de que sanar y cuantas cosas. Y esa es la idolatría, la falsa doctrina. El rey Ezequías tuvo que romper todas esas cosas, ¿te ves? Delante de Dios. Cuando Ezequías se dio cuenta, ¿entiendes? Tuvo que destruir todos esos yesos, todos esos metales. Porque el pueblo adoraba a Dios a través de estos metales. Y eso es lo que está enseñando hoy en día. Coge una imagen de los apóstoles o de María, o coge una imagen de Jesús, y adoren, que ese es tu Dios. La misma cosa, ¿entiendes? Que Dios abomina, que eso es falsa doctrina. Lo ponen ahí para decir que se adore. Se llama paganismo, idolatría, fornicación. Eso es falsa doctrina. Eso es una falsa doctrina. Porque esto es por fe. De acuerdo a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En el capítulo 20 de Éxodo, el Señor dice, no te hará imagen de ninguna clase, ni en el cielo ni en la tierra de ninguna clase. Y no te postrará ni adorará. Eso es bíblico. Entonces, cuando se contradice la Biblia, es lo que hace Satanás, que contradice la Biblia. Dios dice una cosa y Satanás dice otra. Dios dijo no coma, Satanás dijo come. Dios dijo va a morir, Satanás dice no va a morir. ¿Ustedes ven? Tienen negativo y positivo. El hombre, la mujer de Dios no es negativo y positivo, es espiritual. Porque obedece la palabra de Dios. Cuando usted obedece, tiene la mente de Cristo. Capítulo 2, versículo 16 del libro de 1 de Corintios. Usted tiene la mente de Cristo, tiene una mente espiritual. Pues tiene una mente espiritual porque tiene el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8 y versículo 1 es clave. Nuestro hermano Pablo, escribiendo a los Romanos, le deja entender. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Es conforme al Espíritu, tiene que ser espiritual. Por eso el Señor dio su Espíritu Santo. En 2 Corintios 5:17 dice que tenemos que ser nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Usted ve? En Cristo Jesús somos ¿qué? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Usted ve? Cuidado con la falsa doctrina. Porque no son de Dios. Son diabólicas. Y se están metiendo en las iglesias. En muchos predicadores. En muchos profetas. En muchos llamados apóstoles. ¿Usted ve? Muchos líderes, muchas religiones. Tienen falsa doctrina. Meten las cosas. Recuerde que una doctrina son enseñanzas. Y son falsas cuando contradice la Biblia. Lo que hacía Satanás, que contradecía los dichos del Señor. Por eso tenemos que pesar los espíritus. Vuelvo y les repito, 1 de Juan capítulo 4. Hay que probar los espíritus para ver lo que son de Dios y lo que no son de Dios. ¿Y cómo se prueba? Con discernimiento. Si usted tiene el Espíritu Santo, y aquí dice la palabra, dice que los que son de Dios oyen la palabra de Dios. Si usted rechaza la palabra de Dios, usted tiene espíritu de error. Si usted escucha la palabra de Dios, usted tiene espíritu de verdad. O sea que hay que entender esta verdad. Entonces dice la Biblia que no te haga amigo del mundo. No te haga amigo del mundo. Eso dice la palabra de Dios. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo.
Si alguno amara el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque hay tres cosas en el mundo que no proceden de Dios: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. No proceden de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa con sus deseos. Y Santiago 4:4 dice: oh alma adúltera, ¿no saber que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Me estás entendiendo aquí lo que es una falsa doctrina? Todo lo que es en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está siendo controlado por el poder de la tiniebla. En 2 Corintios 4:4, eso es lo que dice claramente, que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio y se arrepientan y sean salvos. ¿Usted ve? El Dios de este mundo, y la palabra de Dios está escrita con letras minúsculas, o sea, Satanás ha cegado, y por eso la gente hay mucha incredulidad. La gente no cree, tienen que ver para creer. ¿Usted ve? Y esto es por fe. La salvación es por fe en Cristo Jesús. Por eso que se han metido falsas religiones, ¿usted ve? Falsas doctrinas, que están cautivando a la gente, están presionando a la gente, están esclavizándola. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Hay que escudriñar la Biblia. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que guardar la palabra de Dios. Lea la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia? ¿Usted ve? Hay que leer la Biblia. Hay que leerla. Hay que escudriñarla. Y pedirle a Dios interpretación por su Espíritu Santo. Lo que pasa hoy en día es que también mucha gente comienzan a buscar libros, diccionarios, Google. Y la Biblia es una cosa espiritual. Está bien que usted busque un diccionario, una cosa para interpretar alguna palabra, pero interpretar la Biblia no. Algún concepto que usted no sabe cómo dice aquí, ¿me entiende? Por ejemplo, la palabra doctrina. Usted puede buscar eso, que significa doctrina, ¿usted ve? Pero cuando la Biblia dice, ¿entiende? Inmoralidad, y usted no entiende la palabra inmoralidad, pues vamos a buscar qué inmoralidad. Pero interpretar la Biblia de salvación para el alma. ¿De quién es Jesucristo? De cómo podemos ser salvos. Eso no hay que buscar interpretación. El Espíritu Santo viene a nosotros. Dice la palabra de Dios que si yo amo a Jesús y guardo su mandamiento, Él me da su Espíritu Santo. Y el capítulo 8 de Romanos, del versículo 25 adelante, dice que el Espíritu Santo escudriña. Él escudriña todo. Que sabemos que lo que conviene cuando pedimos no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Usted ve? Eso es muy importante. En el capítulo 4 de San Juan, de vez en adelante, también dice que Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Usted ve? No es en la carne. Usted no puede adorar en la carne, tiene que ser en espíritu. Entonces yo tengo que tener el Espíritu Santo. ¿Se ve? Porque Dios es espíritu. ¿Se ve? Entonces eso no hay que interpretarlo en Google, estas cosas. Eso hay que interpretarlo por el Espíritu Santo. Cuando usted acepta a Jesucristo, Él le da conocimiento, le da entendimiento, le revela. ¿Usted ve? Tenemos el capítulo 12 de 1 Corintios, tenemos discernimiento de espíritu, tenemos inteligencia, tenemos sabiduría. Es a través del Espíritu Santo. ¿Usted ve dónde está el problema? Hay que tener el Espíritu Santo. Y va a dar entonces la interpretación. Y le va a recordar su memoria. ¿Sabe cuánta gente sufre de Alzheimer? Que no pueden recordar y tienen sus problemas. ¿Usted ve? Entonces necesita luz. Dios sana. Dios revela. Dios limpia. Pero hay que amar a Jesús. Hay que guardar su mandamiento. Hay que escudriñar las Escrituras. Son mandamientos del Señor. Hay que apartarse del pecado. Aleluya. Su nombre, gloria. ¿Ve usted dónde que está el problema? Por eso es que tenemos falsedad, hermano. Falsos pastores, falsos ministros, falsos predicadores. Hay que conocer a Dios. Tenga cuidado. No crea en el hombre. El Señor dice, maldito todo aquel que confía en el hombre para salvación. Cristo Jesús solamente, el que no cometió pecado, que nació por obra y gracia del Espíritu Santo y murió en la cruz del Calvario y nunca pecó, sino que el Padre hizo pecado, que cargó el pecado de todos nosotros. Fue Jesucristo. Pues entonces en Él que tenemos que confiar. Tenemos que vivir la palabra. Lo que predicamos hay que vivirla. Hoy yo estoy diciendo estas cosas, pero mañana puede ser un sinvergüenza andando por ahí haciendo cuantas cosas. Usted no puede poner su mirada en mí. No, Saba. La mirada tienen que poner en Cristo Jesús.
Simplemente estoy siendo un siervo del Señor diciendo la palabra solamente. Pero para salvarlo yo no puedo. Saba, saranda, calla, jucumia. El único que puede salvar es Jesucristo, el autor y consumador de la fe. El Hijo del Dios viviente, el que vino humanamente, el que se hizo hombre. Aleluya. Siendo Dios, no se igualó a Dios. Saba, rakaya, maya. ¿Estás entendiendo lo que es la palabra de Dios? Por eso dice él, claramente está diciendo aquí, cuidado con la falsa doctrina. Porque no son de Dios. Cuidémonos, hermano. Pidámosle a Dios que nos llene su Espíritu Santo. Que nos dé discernimiento para comprender su palabra y vivirla, obedecerla. Y vivir lo que predicamos. Santo Dios. Hay que vivir lo que predicamos. Santo. ¿Vive usted lo que predica? Es importante. Tenemos que ser santos. Tenemos que vivir por el Espíritu y andar en el Espíritu Santo. Y de esa manera entonces tenemos la verdad. Cuando usted vive la palabra, cuando usted la obedece, cuando usted cumple los mandamientos del Señor, como dice, si me amáis, guardad mi mandamiento, entonces usted está en la verdad. Y Cristo es la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso tenemos que escudriñar más la Biblia, hermano. Meternos con Dios. Orar más, doblar rodillas. Clamar al Padre. Adorar a un solo Dios. Adorarlo a Él. En el nombre de Jesús. Lo que dice la palabra de Dios en capítulo 14. Del verso 12 en adelante de San Juan. Dice que si oramos en el nombre de Él. En el nombre de Jesús. ¿Usted ve? Que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Si algunas cosas pidamos al Padre en el nombre de Él, de Jesús, va a ser hecho. Dios va a contestarle. Porque el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces, usted necesita, número 1, amar a Jesús. Eso es doctrina correcta. Número 2, guardar sus mandamientos. Número 3, tener el Espíritu Santo. 4, vivir en el Espíritu. 5, andar en el Espíritu. 6, adorar a Dios en el Espíritu, no en la carne. ¿Sabe cuánto chuletero canto de carne está hoy en día adorando a Dios? Cantando y cuantas cosas en la carne. Y tocando instrumentos con las cosas del mundo. No es en el Espíritu. Se llama fuego extraño. ¿Me estás entendiendo? Fuego extraño. Y Dios no recibe los fuegos extraños. Los hijos de Aarón, el sacerdote, hermano de Moisés, Nadab y Abiú, presentaron fuego extraño. Vinieron a adorar a Dios en el altar. Y Dios lo mató. Mató fuego y lo mató. ¿Me estás entendiendo? Y eso va a pasar Dios aquí en las iglesias. Y las personas que se están haciendo pasar por adoradores. Y están en la carne. Son chuleteros, canto de carne. Y muchos predicadores. También. Engañando. Falsificando. No viviendo lo que se está enseñando. Entonces Dios va a hacer todo eso. Es falsa doctrina. Por eso es que muchos van a apostatar de la fe. Muchos van a negar al Señor, en otras palabras. Muchos van a dejar de adorar, de servirle a Dios. Se van a volver al mundo. Porque es plan satánico. Contradecir las cosas de Dios. ¿Usted ve? Así que hay que tener cuidado, como dije al principio. Ahora mismo en varias escuelas, varios estados, van a estar enseñando la Sagrada Escritura. Pero ¿quiénes la van a estar enseñando? ¿Usted ve? Va a venir falsa enseñanza. Van a apostatar de la fe. Escuchando la doctrina de demonios. Usando la Biblia, pero en contra de Dios. Enseñando lo que Dios no ha dicho. Sino religiones falsas. Para meterlo a la idolatría, al paganismo, a la hechicería, a la inmoralidad y a la corrupción. Le estoy diciendo. Están interpretando varias Biblias que no son correctas. Entonces hay que saber. El que es de Dios, escucha las cosas de Dios. El que no es de Dios, escucha el mundo. Ya lo leímos aquí. Por lo tanto, este capítulo 2, le leo algunos versículos, del versículo 1 en adelante, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia
recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios? Y mire cómo dice aquí, juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Usted ve? La palabra de Dios por el Espíritu Santo, testificada por Jesús. Eso es todo. Entonces, si descuidamos una salvación tan grande, o sea, si descuidamos a Jesucristo, que es el Salvador, la salvación, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted ve? Entonces, es Jesucristo, recuerde, el único Salvador, el único Redentor, el único que murió en la cruz del Calvario, se llamó Jesucristo. Así que no ponga su mirada en ningún otro hombre, en ninguna religión, porque religión no salva a nadie. Cuando el Señor venga no viene a buscar religión ni nombre de religión. Ningún hombre, ningún líder religioso tampoco. No importa quién venga, ningún gobierno, ningún pastor. No, Cristo Jesús. Por eso le digo que no ponga su mirada en mí. Bien, simplemente soy un siervo de Dios y los demás hermanos, pastores y líderes son siervos de Dios. Pero el único que salva, que liberta, es Jesucristo. Entonces, si usted tiene el Espíritu Santo, cuando una persona le habla, usted va a saber si es de Dios o no es de Dios. ¿Usted ve? ¿Tiene usted el Espíritu Santo? Procure tener el Espíritu Santo, porque muchos van a ser engañados. Vuelvo y repito, Mateo 24 dice que vendrán falsos profetas, falsos cristos, falsos apóstoles, y engañarán a muchos. Si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces, si fuese posible, no va a ser posible, pero si fuese posible, porque van a ser tan astutos, van a hacer prodigios y milagros, me y cuántas cosas, que van a parecer como que son de Dios, y van a engañar a muchos. Pero si usted tiene el Espíritu Santo, usted va a discernir en lo bueno y lo malo. Si usted está andando en la santidad de Dios, si usted ama a Jesús, va a saber, va a conocer a Jesús, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Me está entendiendo aquí el punto? Para poderse cuidar de la falsa doctrina, tiene que conocer a Dios. Tiene que saber quién es Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Entonces dígale a Dios que lo llene del Espíritu Santo. Repita conmigo esta oración y diga: Señor, yo creo en tu palabra. Yo acepto que Jesucristo murió y resucitó. Creo que murió en la cruz del Calvario. Creo que fue sepultado y resucitó al tercer día. Perdona mis pecados. Lávame con esa sangre. Lo acepto como Señor de mi vida. Me arrepiento de todo mi pecado. Confieso mi pecado. En el nombre de Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y dame salvación. Lléname de tu Santo Espíritu. Que sea lavado y dirigido por tu Espíritu. Para no ser engañado. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esa oración de fe, comienza a leer la Sagrada Escritura. Si no tiene, mande a buscarla. El teléfono es 978-835-2911. Se la voy a regalar. No tiene que pagar nada porque la cosa de Dios no se vende. Se la regalamos. 978-835-2911. Diga: yo necesito una Biblia. Yo me convertí al Señor y no tengo. O escriba: Juventud para Cristo. Apartado de correo 1254, Lawrence, Massachusetts, 01842. Apartado de correo 1254, Lawrence, Massachusetts, 01842. Escriba. Escriba por ahí por las redes sociales. Vaya ahí, entre a Juventud para Cristo alrededor del mundo. Juno.com, @juno.com. Juventud para Cristo alrededor del mundo, @juno.com. O YouTube. Usted puede escribirlo. En nombre de Jesús, y le mandamos la Biblia. Pero comience a leer la palabra
y andar en la santidad de Dios. Apártese del pecado. Procure la llenura del Espíritu Santo. Y cuídese de cualquier falsedad. Pese a los espíritus para ver, no importa quién sea. Que esté predicando, que esté enseñando. No crea todo lo que dicen por las redes sociales tampoco. Hay que probar los espíritus. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos conocer la Biblia para que Dios se glorifique. Dios me le guarde, Dios me le bendiga. Nos veremos la próxima semana con la ayuda del Señor. Si Cristo no ha venido, pues lo esperamos muy pronto. Dios me le bendiga. Hasta pronto.